No voy a adornarlo, me follé a otro en el asiento trasero de un coche. Y no era cualquier coche. Era el coche de su mejor amigo. Y no fue un desliz de borrachera ni una locura puntual. Fue algo que venía arrastrando desde hace semanas. Desde mucho antes de lo que me atrevería a admitir si no fuera porque ya no tengo nada que perder. Me llamo Laura, tengo 35 años, y vivo en Valencia. Llevo casada 10 años con Javier, el tipo más correcto, predecible y metódico que te puedas imaginar. Un hombre que planifica las vacaciones con un Excel, que guarda los tickets del supermercado por si acaso, y que no se salta ni una sola reunión del colegio aunque nuestras hijas ya sepan leer solas los emails. Un buen hombre, sí. Pero eso no lo hace suficiente. La historia no empezó con una crisis, ni con una pelea, ni con una infidelidad previa. Empezó con una conversación tonta en una terraza, una cerveza en la mano, y demasiadas ganas de sentir algo diferente. El que se sentó a mi lado aquella noche fue Alex, el mejor amigo de Javier desde que tenían 15 años. Casado, padre de uno, y tan aburrido como parecía a primera vista. O eso creía yo. Porque ese día me soltó una frase tan fuera de lugar, tan descarada, que no supe si reírme o levantarme. Siempre me ha jodido no haberte conocido antes que él, me dijo, sin apartar los ojos de mi escote. Me quedé helada. Pero no me fui. Y eso ya dice bastante. Lo que vino después no fue rápido. Tardamos varias semanas en cruzar la línea. Lo nuestro fue lento, sucio, y lleno de silencios incómodos. No había pasión de película. Había tensión. Ganas contenidas. Miradas que duraban demasiado. Excusas para vernos. Comentarios ambiguos que se colaban entre conversaciones normales. Y cada vez que lo veía, me sentía más viva. Más deseada. Más yo. Javier no sospechaba nada. Nunca ha sido un hombre celoso. Confía en todo el mundo. Cree que las personas son esencialmente buenas. Esa ingenuidad suya, que antes me parecía entrañable, empezó a molestarme. ¿Cómo no se daba cuenta de que algo pasaba? ¿Cómo podía besarme cada noche sin notar el cambio? Me empezaba a dar rabia su ceguera. No quería que me pillara, pero tampoco quería que le diera igual. Una tarde, mientras nuestras hijas estaban en casa de su abuela, le escribí a Alex, 5 minutos. No puedo esperar más. Me respondió con una ubicación. Ni una palabra más. Fui sin pensarlo. El coche estaba aparcado en una calle oscura del barrio de Ruzafa. Entré por la puerta trasera y ahí estaba él, con esa cara de culpable que me volvía loca. Cerré la puerta, me senté encima y no hablamos. No fue romántico. Fue sucio. Fue brutal. Fue exactamente lo que necesitaba. Y mientras me vestía deprisa, entre risas nerviosas y el sudor que nos pegaba la ropa a la piel, me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Había cruzado una línea que no tenía retorno. No era solo sexo. Era otra vida. Era la versión de mí que nunca había mostrado. La que me moría por sacar a la luz. Lo peor, o lo mejor, según se mire, es que no me sentí mal. Ni una pizca de culpa. Pensé en Javier, sí. Pero más como una figura lejana. Un marido de catálogo. El padre de mis hijas. Un hombre que hacía bien su papel, pero que ya no tenía nada que ver conmigo. Me di cuenta de que llevaba años fingiendo. Que mi vida era una función donde todos sabían su papel, pero nadie sentía nada. Esa noche volví a casa, me duché, me puse el pijama, y me senté con Javier en el sofá. Él hablaba de la hipoteca, del seguro del coche, de si este año cambiábamos las bicis de las niñas. Yo asentía.
Le miraba y pensaba, si supieras dónde he estado hace una hora. Pero no lo sabía. No lo sospechaba. Ni se lo imaginaba. Y eso era solo el principio. Lo que pasó después fue más extraño que cualquier cosa que hubiera imaginado. No fue un mensaje en el móvil, ni una foto comprometida, ni una confesión emocional entre lágrimas. Fue una conversación sin importancia, una tontería, algo que parecía inofensivo en el momento, pero que, sin darme cuenta, empezó a cavar el agujero. Todo comenzó una mañana de sábado, cuando Javier apareció en la cocina con una taza de café en la mano y la cara arrugada por el sueño, se sentó frente a mí, se rascó la barba y me dijo que la noche anterior había soñado que yo le engañaba con alguien que conocía. No parecía especialmente alterado, lo decía casi riendo, como si fuera una anécdota absurda que se cuenta en el desayuno, y me miró esperando que yo me riera también, pero no lo hice. En lugar de eso, me limité a preguntar con quién. Aunque ya me imaginaba la respuesta, y él respondió que no lo recordaba bien, que al principio pensaba que era un desconocido, pero que luego, en mitad del sueño, la cara se le convirtió en alguien familiar, alguien cercano, y lo soltó con una risa nerviosa, como quitándole importancia, como quien comenta que soñó que volaba o que se caía al vacío, pero sus ojos no decían lo mismo, sus ojos estaban clavados en mí, esperando algo, no sé si una reacción, una mentira o una confesión, pero... esperando. Le respondí con una sonrisa forzada, hice una broma estúpida sobre que eso le pasaba por ver series antes de dormir, y cambié de tema tan rápido como pude, pero noté como su mirada no se apartaba de mí durante todo el desayuno, como si buscara detalles nuevos, movimientos distintos, palabras que no dijera antes. Y ese día fue cuando su comportamiento empezó a cambiar de forma sutil pero evidente, empezó a hacerme preguntas pequeñas pero constantes, sobre dónde iba, cuánto tardaría, si me había encontrado con alguien, si había tráfico, cosas que antes no le importaban y que ahora parecían tener un significado especial para él. Al principio pensé que era paranoia, que tal vez su sueño le había dejado inseguro durante un rato y que pronto volvería a la normalidad, pero no lo hizo. Durante esa semana me vigiló sin hacerlo obvio, o creyendo que no era obvio, me miraba cuando hablaba por teléfono, se asomaba a la pantalla si estaba en el ordenador. Hacía comentarios al azar como antes no solías tardar tanto en volver del súper o te has arreglado más de la cuenta para ir a por el pan, y cada vez que me decía algo de eso, me ponía a la defensiva, pero no con él, sino conmigo misma, porque empezaba a ser consciente de lo evidente que me estaba volviendo, como si yo también quisiera que él lo sospechara, como si ya no me esforzara tanto en ocultarlo, y lo peor es que eso me gustaba. La tensión fue creciendo poco a poco. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó si Alex me parecía atractivo. No lo preguntó de forma directa, ni con tono agresivo, simplemente lo soltó como quien habla del tiempo, pero el ambiente cambió de inmediato. Yo no sabía qué responder sin delatarme. Le dije que no me lo había planteado nunca, que era el amigo de toda la vida, que era absurdo pensar en eso, pero su expresión no cambió, solo asintió en silencio y siguió comiendo, como si ya supiera la respuesta real. A partir de ahí, cada pequeño comentario que hacía tenía una segunda lectura, cada palabra parecía una prueba de algo, un tanteo, una forma de medir hasta dónde podía presionarme antes de que estallara. Pero yo me mantenía firme. Oh, eso pensaba. Un viernes por la tarde, después de recoger a las niñas del cole, me dijo que había hablado con Alex por teléfono y que lo había invitado a cenar en casa al día siguiente. Lo dijo mientras buscaba algo en la nevera, sin mirarme, como si fuera una decisión sin importancia, como si no supiera lo que eso significaba. Yo me quedé congelada. Sentí como el corazón se me subía a la garganta. Le pregunté por qué, y me respondió que hacía tiempo que no lo veía y que quería ponerse al día con él. Asentí, fingí normalidad, pero sabía que eso no era una cena cualquiera. Sabía que me estaba midiendo, que quería ver cómo reaccionábamos los dos en la misma habitación. Pasé el sábado con una ansiedad que apenas podía disimular.
Me arreglé más de la cuenta, tal vez para retomar el control, para no parecer asustada, para demostrar que yo mandaba sobre mí misma. Cuando Alex llegó, Javier le abrió la puerta con una sonrisa demasiado amplia, como si estuviera interpretando un papel. Cenamos los tres con las niñas, y luego las mandamos a ver una película en el salón mientras nosotros tomábamos una copa de vino en la cocina. Las conversaciones eran forzadas, Javier hacía preguntas que parecían inocentes pero no lo eran, y yo notaba cómo nos escaneaba a los dos cada vez que hablábamos, buscando señales, tonos, miradas, palabras sueltas que pudieran confirmar sus sospechas. El momento clave llegó cuando Javier fue a por otra botella de vino y tardó demasiado en volver. Nos dejó solos. Alex intentó mantenerse tranquilo, habló de su hijo, de su trabajo, de cosas sin sentido, pero yo no podía escuchar nada. Estaba centrada en la puerta, esperando a que Javier regresara de un momento a otro, con una cámara, una grabadora, con cualquier cosa que pudiera destruirnos en segundos. Cuando volvió, lo hizo sin decir nada. Solo se sentó frente a nosotros, sirvió las copas y se quedó en silencio. Luego miró a Alex y le preguntó directamente si alguna vez había sentido algo por mí. El silencio que siguió fue largo y pesado. Alex se quedó en blanco. Yo me atraganté con el vino. Y Javier no parpadeaba. Alex, en lugar de negar todo, dijo algo que no esperaba. Eso no es algo que deba responder delante de ti. Esa frase fue la confirmación. No hacía falta decir más. El ambiente se congeló. Javier se levantó despacio, sin decir una palabra, y se fue al dormitorio. No gritó, no golpeó nada, no lloró. Solo se fue. Y eso fue peor. Porque su silencio lo decía todo. Alex se despidió en voz baja y se fue sin mirarme. Yo me quedé sola en la cocina, con 2 copas llenas, un plato de queso a medio terminar y un agujero en el pecho que no sabía cómo tapar. Entré al dormitorio. Javier estaba sentado en la cama, con el portátil en las piernas, como si no hubiera pasado nada. Le pregunté si quería hablar. Me respondió que no. Que ya había visto lo que necesitaba ver. Me fui al baño, me encerré, me senté en el suelo frío y me quedé allí casi 1 hora. Por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo de verdad. No por mí, sino por lo que vendría después. Porque ya no era solo una historia secreta, ya no era un juego, ya no era algo que pudiera esconder. Ahora estaba todo en manos de él. Y yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer con eso. La confrontación no ocurrió esa misma noche porque Javier decidió dormir en el sofá y yo me quedé en la cama sin pegar ojo, escuchando cada movimiento suyo al otro lado del pasillo, imaginando qué estaría pensando, qué planes estaría haciendo, si ya había tomado una decisión o si simplemente estaba intentando ordenar su cabeza. Y ese silencio fue mucho peor que cualquier grito porque me dejó sola con mis propias justificaciones, con las excusas que me había repetido durante semanas y que ahora sonaban ridículas, vacías y hasta ofensivas, y cuando amaneció y lo vi levantarse sin mirarme, preparar el desayuno de las niñas con una calma que parecía ensayada y marcharse al trabajo sin decirme una palabra, entendí que la conversación no iba a ser fácil ni rápida, que no iba a servir con llorar un poco o pedir perdón de forma automática, porque él ya estaba en otro sitio mentalmente. La charla llegó 2 días después, un martes por la noche, cuando las niñas estaban dormidas y la casa estaba en ese silencio incómodo que no es descanso sino espera, y fue él quien la inició, sentado en la mesa del comedor con una libreta delante como si fuera a una reunión de trabajo, con esa forma suya de intentar controlar lo que se le escapa, y me pidió que me sentara, no con mala educación, pero sin cariño, sin ese tono de complicidad que habíamos tenido siempre, y antes de que yo dijera nada me soltó que no quería mentiras, que no quería lágrimas teatrales, que no quería escuchar que todo había sido un error sin importancia, porque ya estaba cansado de historias a medias y necesitaba saber exactamente con quién estaba casado. Intenté empezar con algo suave,
con una explicación larga sobre cómo me había sentido sola, sobre cómo la rutina nos había ido separando, sobre cómo necesitaba sentirme deseada, pero me cortó en seco y me dijo que no le interesaba un análisis psicológico de manual, que eso lo podía leer en cualquier artículo de internet, que lo único que quería saber era si me había acostado con Alex y desde cuándo, y cuando le dije que sí y que no había sido una sola vez, vi cómo apretaba la mandíbula y cerraba los ojos durante unos segundos, no para calmarse, sino para no perder el control delante de mí. Me preguntó si había usado su coche, y no entendí la pregunta al principio, hasta que me explicó que Alex había pasado por casa varias veces con su coche, que él lo conocía bien, que sabía cómo olía, cómo sonaba el motor, y que había notado cambios, detalles pequeños, como el asiento trasero mal colocado, como si alguien hubiera estado allí, y cuando lo dijo sentí una vergüenza física, concreta, nada abstracta, porque ya no era solo una traición emocional, era algo tangible, algo que había sucedido en espacios que él reconocía como seguros, y no supe qué responder, así que asentí, y ese gesto fue peor que cualquier explicación larga. La conversación subió de tono rápido, no porque gritáramos, sino porque cada frase iba cargada de años de convivencia, de expectativas no cumplidas, de reproches guardados, y él empezó a enumerar cosas que yo ni siquiera sabía que le dolían, como comentarios míos sobre su trabajo, silencios míos cuando él intentaba acercarse, mi forma de evitar ciertos planes juntos, y yo, en lugar de escuchar de verdad, me defendía, le decía que exageraba, que no todo era culpa mía, que él también se había acomodado, que hacía tiempo que no me miraba como antes, y cuando le dije eso se levantó de la silla de golpe y me gritó que no se atreviera a poner eso sobre la mesa, que nunca me había faltado el respeto, que nunca había buscado fuera lo que tenía en casa, y que si yo necesitaba algo más, lo mínimo era haberlo dicho antes de acostarme con su mejor amigo. Hubo un momento especialmente duro cuando me preguntó si alguna vez había pensado en dejarle antes de empezar con Alex, y tuve que admitir que no, que en realidad no había querido tomar ninguna decisión, que me había limitado a disfrutar de lo que tenía sin pensar en las consecuencias, y al decirlo en voz alta me di cuenta de lo egoísta que sonaba, pero ya no podía echarme atrás, porque esa era la verdad, y Javier se rió, una risa corta, seca, que no tenía nada de humor, y me dijo que eso era lo que más le dolía, no el sexo, no la traición en sí, sino darse cuenta de que yo había estado jugando a dos bandas sin importarme quién saliera herido. Intenté justificarme diciendo que no había sido una venganza, que no lo había hecho para hacerle daño, que simplemente había pasado, pero me respondió que las cosas no pasan solas, que las decisiones se toman, aunque sea por omisión, y que yo había decidido mentirle cada día, mirarle a la cara después de acostarme con otro y seguir como si nada, y ahí fue cuando rompí a llorar de verdad, no porque me pillaran, sino porque por primera vez entendí la magnitud de lo que había hecho sin filtros ni excusas bonitas, y aún así, incluso en ese momento, una parte de mí seguía intentando protegerse, buscando una salida que no me dejara como la única culpable. La discusión duró horas, con pausas largas en las que ninguno decía nada, solo respirábamos el mismo aire cargado de tensión, y en una de esas pausas él me dijo algo que no esperaba, que no tenía intención de perdonarme a corto plazo, que no sabía si alguna vez podría hacerlo, pero que sí tenía muy claro que no iba a quedarse quieto esperando a que yo decidiera qué hacer con mi vida, que él también iba a tomar decisiones, y cuando le pregunté qué significaba eso, me respondió que lo sabría pronto, que no iba a avisarme, que ya había avisado demasiado durante años sin que yo escuchara. Esa frase me dejó helada, porque por primera vez sentí que había perdido el control por completo, que ya no estaba llevando el ritmo de la historia, que ahora era él quien marcaba los tiempos, y cuando le pedí que habláramos de soluciones, de terapia, de darnos un tiempo, me dijo que no estaba preparado para pensar en arreglos, que antes necesitaba justicia, no legal, no violenta, sino personal, algo que le devolviera la sensación de no haber sido un idiota, y no quiso explicar más, se levantó. Recogió la libreta, y me dijo que esa noche tampoco dormiría conmigo. Me quedé sola en el comedor, con la sensación de haber perdido algo que no sabía si quería recuperar,
y al mismo tiempo con un miedo nuevo, más profundo que el de ser descubierta, porque ya no se trataba solo de las consecuencias de mis actos, sino de enfrentarme a la versión de Javier que estaba naciendo a raíz de todo esto, una versión fría, calculadora, herida, que ya no buscaba entenderme, sino equilibrar la balanza, y por primera vez desde que todo empezó, deseé volver atrás, no para evitar el engaño, sino para evitar ese momento exacto en el que entendí que había despertado algo en el que no iba a poder controlar ni suavizar con palabras. Esa noche dormí poco, con el ruido de la casa amplificado, pensando en cada frase, en cada gesto, en cada silencio, preguntándome qué significaba esa justicia de la que hablaba, y aunque intenté convencerme de que solo eran palabras dichas en caliente, una parte de mí sabía que no lo eran, que Javier no era de hablar por hablar, y que lo que venía después no iba a ser agradable, ni rápido, ni fácil de digerir para ninguno de los dos. La venganza no llegó de golpe ni con una escena espectacular, y eso fue lo que más me descolocó, porque yo esperaba gritos, reproches públicos, algún tipo de humillación directa, algo que pudiera identificar claramente como castigo, pero Javier hizo justo lo contrario, se volvió metódico, silencioso, y durante varios días actuó como si nada estuviera pasando, como si la discusión no hubiera existido, como si yo no hubiera cruzado ninguna línea, y esa calma aparente me puso más nerviosa que cualquier estallido, porque no sabía desde dónde me iba a golpear ni cuándo. Todo empezó un jueves por la mañana, cuando me levanté y noté que algo no cuadraba en la casa, no faltaba nada evidente, no había desorden ni señales de conflicto, pero el ambiente era distinto, y lo confirmé cuando Javier me dijo, con un tono perfectamente neutro, que ese fin de semana se llevaba a las niñas a casa de sus padres, que ya lo había hablado con ellos y que no hacía falta que yo fuera, porque según él necesitaban pasar tiempo con su familia sin tensiones, y aunque no levantó la voz, ni me acusó directamente, entendí que me estaba apartando de una parte esencial de mi vida cotidiana, y que lo hacía con una naturalidad que me dejó sin respuesta. Ese mismo día, por la tarde, recibí un correo del banco informándome de que se había solicitado una modificación en la cuenta conjunta. No era un bloqueo ni una retirada de fondos, pero sí un cambio en los permisos, y cuando lo llamé para preguntarle qué significaba eso, me respondió que había hablado con el gestor y que a partir de ahora las cuentas estarían separadas, que él se haría cargo de los gastos de las niñas y de la hipoteca, y que yo debía empezar a gestionar mis ingresos de forma independiente, porque no le parecía justo seguir compartiendo un sistema financiero con alguien que había tomado decisiones tan importantes sin consultarle, y cuando intenté discutirlo me cortó con una frase seca, sin insultos ni dramatismos, pero contundente, diciéndome que no estaba pidiendo permiso, que simplemente me estaba informando. La verdadera sacudida llegó 2 días después, cuando me llamó una amiga común, una de esas personas que siempre habían estado cerca de la pareja, y con una mezcla de incomodidad y curiosidad mal disimulada me preguntó si estábamos bien, porque Javier le había contado que estábamos pasando por una crisis seria, que no había dado detalles explícitos, pero que había dejado claro que la relación estaba en pausa por una traición grave por mi parte, y ahí entendí que su venganza no iba a ser sucia ni exagerada, sino quirúrgica, porque estaba controlando el relato, estaba contando la historia sin mentir, pero eligiendo qué decir y a quién, dejando que los demás sacaran sus propias conclusiones, y lo estaban haciendo, todas en mi contra. En pocos días noté cómo el entorno empezaba a mirarme distinto, llamadas que antes eran espontáneas ahora se volvían escasas, mensajes que quedaban en visto, invitaciones que desaparecían, y nadie me decía nada directamente, pero el mensaje era claro, Javier había hablado, y yo me había quedado sin voz en ese círculo, no porque él me hubiera insultado, sino porque había dicho lo justo para que nadie me defendiera sin sentirse incómodo, y esa fue la parte que más me dolió, porque no podía confrontarlo, no podía acusarlo de mentir, porque no lo había hecho. Una noche, cuando volvió a casa más tarde de lo habitual, le pregunté si eso era lo que quería, si pretendía aislarme poco a poco, y me respondió con una calma que me desarmó, que no estaba intentando destruirme, que simplemente estaba poniendo límites, que durante años había sido él quien cedía para mantener la estabilidad,
y que ahora le tocaba a mí adaptarme a las consecuencias de mis decisiones, y añadió algo que me dejó sin aire, diciéndome que no se sentía culpable, que por primera vez en mucho tiempo estaba actuando pensando en sí mismo, y que eso no iba a cambiar aunque yo sufriera. La venganza tomó una forma todavía más concreta cuando, una mañana, me encontré con un sobre encima de la mesa del comedor. Dentro había copias de mensajes impresos, no todos, solo los suficientes. Conversaciones entre Alex y yo, sin comentarios añadidos, sin subrayados, sin juicios, simplemente hechos, y una nota breve escrita a mano por Javier en la que decía que no tenía intención de enseñar eso a nadie más, pero que necesitaba que yo supiera que él tenía pruebas de todo, no para utilizarlas como amenaza, sino para que no me engañara a mí misma pensando que podía reescribir la historia a mi favor en algún momento, y sentí un golpe en el estómago, porque esa demostración de control me dejó completamente expuesta. El golpe final llegó cuando me dijo que había hablado con Alex, no para pegarle ni para gritarle, sino para cortar la relación de raíz, y cuando le pregunté qué significaba eso exactamente, me explicó que le había dejado claro que no volviera a acercarse a mí ni a las niñas, que había hablado también con su mujer, no con ánimo de venganza directa, sino porque consideraba que tenía derecho a saber con quién compartía su vida, y que no esperaba agradecimiento ni comprensión por ello, pero que dormiría mejor sabiendo que había actuado de frente, y esa confesión me dejó temblando, no solo por el daño colateral, sino porque me di cuenta de que estaba perdiendo todos los espacios de escape que había construido, uno por uno. Intenté reprocharle que eso era cruel, que estaba destruyendo más de una familia, y me respondió que las familias no se destruían por decir la verdad, sino por esconderla, y que si alguien había iniciado esa cadena, había sido yo, y por primera vez no tuve respuesta, porque no había argumento que no sonara a excusa. A partir de ese momento, la casa se convirtió en un lugar funcional, sin gritos ni peleas, pero sin intimidad, sin complicidad, sin margen para el error. Cada gesto estaba medido, cada palabra tenía un peso distinto, y yo empecé a sentir el impacto real de su venganza, no como un ataque puntual, sino como una reconfiguración completa de mi vida, porque me había quitado la red de seguridad, la comodidad de saber que siempre habría alguien cubriéndome las espaldas, y me había obligado a enfrentarme a la versión más desnuda de mis actos. Una noche, agotada, le pregunté si eso le hacía sentirse mejor, si realmente le compensaba todo ese esfuerzo, y me respondió que no se sentía mejor, pero sí más en equilibrio, que no buscaba verme hundida, pero tampoco estaba dispuesto a cargar con una culpa que no le correspondía, y que esa era su forma de seguir adelante sin fingir que nada había pasado. Y cuando me fui a la cama esa noche entendí que su venganza no tenía un final claro ni una escena de cierre, porque no estaba pensada para humillarme una vez y ya está, sino para recordarme cada día que mis decisiones habían tenido un impacto real, medible, imposible de ignorar. Me dormí con la sensación de haber perdido mucho más que un matrimonio estable, porque había perdido la posibilidad de esconderme detrás de la normalidad, y supe que lo peor no era el castigo en sí, sino la claridad con la que ahora veía quién había sido yo durante todo ese tiempo, y cómo esa versión mía ya no tenía dónde refugiarse. El último intento de hablar ocurrió una noche de domingo, después de que las niñas se acostaran y la casa quedara en silencio, porque no podía soportar más esa rutina llena de gestos mecánicos y diálogos prácticos. Así que me senté frente a Javier en la cocina, con una taza que ni recordaba haber llenado, y le pedí que habláramos, no para justificarme, ni para pedir perdón otra vez, sino porque necesitaba entender si aún había algo que salvar, o si él ya lo había dado por terminado y simplemente estaba esperando a que yo lo aceptara, y su respuesta tardó más de lo que esperaba, pero llegó con una calma que parecía ensayada, diciéndome que no tenía claro qué quería, que todavía estaba enfadado, dolido, decepcionado y también cansado, pero que una parte de él seguía queriendo entender que había fallado, no para volver a como estábamos antes, porque eso ya no existía, sino para decidir si merecía la pena construir algo nuevo. Yo no sabía cómo empezar, porque cada vez que intentaba explicarme sentía que todo sonaba a discurso preparado,
Así que simplemente le dije que no me gustaba en quien me había convertido durante esos meses, que había sentido cosas que confundí con libertad, con emoción, con deseo, pero que ahora, vistas desde este punto, solo eran un reflejo de mi desconexión, conmigo misma y con él, que no era culpa suya, aunque durante mucho tiempo se lo había echado encima, porque me resultaba más fácil pensar que él era el que se había distanciado, cuando en realidad era yo la que había empezado a alejarse sin decir nada. Javier me escuchaba sin interrumpirme, con esa mirada que no mostraba enfado pero tampoco complicidad, como si estuviera anotando mentalmente todo lo que decía para luego revisarlo con calma, y cuando terminé de hablar me preguntó por qué Alex, por qué entre todas las personas posibles elegí justo a alguien que formaba parte de nuestra vida desde hacía tanto, alguien que conocía a nuestras hijas, que había estado en nuestros veranos, en nuestros cumpleaños, en nuestras conversaciones de domingo. Y no supe qué responder de forma inmediata, porque en realidad no tenía una razón lógica, no fue una estrategia ni una elección racional, fue simplemente la mezcla de oportunidad, descuido y ganas de sentir algo que me sacudiera, y cuando lo dije en voz alta sentí vergüenza, porque me di cuenta de lo básico y egoísta que sonaba todo eso. Él respiró hondo, como si intentara evitar engancharse en el reproche fácil, y luego dijo algo que no me esperaba, que no creía que yo fuera una mala persona, pero que sí creía que había actuado con una falta de respeto tan grande que no se borraba con disculpas ni con explicaciones, que el problema no era solo lo que había hecho, sino cómo lo había hecho, que me había movido durante semanas como si nada pasara, como si mi doble vida no tuviera impacto, y que eso le había hecho dudar de toda nuestra historia, de cada gesto, de cada palabra, y que esa duda era lo que más le dolía. Le pregunté si aún me quería y su respuesta no fue inmediata, lo pensó con cuidado y me dijo que no lo sabía, que había momentos en los que sí, sobre todo cuando me veía con las niñas, cuando recordaba cosas que habíamos vivido juntos, cuando pensaba en la complicidad que tuvimos durante años, pero que también había momentos, cada vez más frecuentes, en los que sentía que yo era una desconocida, alguien con quien compartía casa pero no confianza, y que eso no se arreglaba con una charla ni con una terapia, sino con tiempo, si es que alguna vez se arreglaba. Yo le dije que no tenía a nadie más, que no había vuelto a ver a Alex desde la noche en que lo encaró, que no había contacto, ni mensajes, ni llamadas, y que no estaba buscando ningún tipo de sustituto, porque no era eso lo que necesitaba, que lo que quería era recomponer mi vida de forma honesta, sin dobles juegos, pero que no sabía si eso incluía a él, porque él tenía derecho a decidir si quería seguir o no, y que yo aceptaría su decisión, fuera cual fuera, pero que al menos quería tener. Claro que habíamos hablado de verdad, que nos habíamos dicho todo sin filtros. Javier se quedó en silencio, me miró durante varios segundos y me dijo que apreciaba la conversación, que era más honesta de lo que esperaba, pero que eso no cambiaba lo que sentía, que aún estaba herido, que aún sentía rabia y que no quería tomar una decisión en caliente, que no quería precipitarse solo para calmar el momento, porque luego, con el tiempo, podía arrepentirse y volver a reprocharme todo, y que eso sería peor, que si tomaban la decisión de seguir juntos, tenía que ser con la certeza de que ambos estábamos dispuestos a reconstruir desde cero, sin usar lo anterior como arma, y que él todavía no estaba ahí. Le pregunté qué necesitaba para llegar a ese punto, y me dijo que necesitaba verme actuar de forma diferente, no en un par de semanas, sino durante meses, que necesitaba sentir que yo había cambiado de verdad, no solo porque me habían descubierto, sino porque había entendido todo lo que había destruido, y que solo entonces se sentaría conmigo otra vez, a hablar de qué tipo de relación podíamos tener, si como pareja, como padres, como amigos, o simplemente como personas que compartían un pasado común y unas hijas que amaban. Esa respuesta me dejó en pausa, no porque fuera negativa, sino porque me puso frente a un escenario que no podía controlar, que no dependía de mis palabras, sino de lo que hiciera a partir de ahora, sin garantías, sin seguridades, sin saber si al final él decidiría volver a acercarse o no, y ahí fue cuando entendí que ya no había más espacio para manipular ni para justificar, que todo lo que podía hacer era asumir lo que había provocado y convivir con eso,
con su distancia, con su observación constante, con la frialdad que a veces se rompía por segundos cuando nuestras hijas reían o nos abrazaban sin entender nada. Nos levantamos de la mesa sin decir nada más, cada uno se fue a su rincón, yo al baño a lavarme la cara, él al salón a mirar algo en el móvil, y en ese silencio que ya se había vuelto parte del paisaje, supe que esa había sido la conversación más real que habíamos tenido en mucho tiempo, no por las lágrimas ni por las promesas, sino porque los dos habíamos dicho cosas que dolían, sin adornos, sin guión, y aunque no cambió nada de forma inmediata, algo se movió por dentro, al menos para mí. Porque por primera vez no sentí que tenía que ganarme su perdón, sino que tenía que ver qué hacía con la culpa que llevaba encima, si la usaba para castigarme o para entender quién era realmente. Después de aquella conversación las cosas no mejoraron de inmediato, ni tampoco empeoraron en apariencia. Lo que pasó fue que se instaló entre nosotros una especie de espera tensa, como si los dos estuviéramos midiendo cada paso, cada gesto, para no romper nada más pero tampoco para forzar una reconciliación, y así fuimos pasando los días, ocupándonos de las niñas, de los horarios, de las comidas, como si la rutina sirviera para tapar todo lo que no nos atrevíamos a hablar, pero sin tocarnos, sin buscarnos, sin dejarnos espacio real para volver a conectar. Y aunque por fuera la casa seguía funcionando, por dentro yo sabía que vivíamos en una especie de suspensión donde todo dependía de lo que él decidiera hacer con lo que quedaba entre nosotros. En algún momento de esas semanas empecé a ver a Javier diferente, no como el hombre al que había traicionado, ni como el marido dolido que buscaba castigarme, sino como alguien que había cambiado de sitio sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Porque ya no era el mismo que preparaba el café por las mañanas ni el que me preguntaba si necesitaba algo del supermercado. Ahora era alguien que se relacionaba conmigo desde una distancia medida, respetuosa pero sin afecto, como quien trata con un vecino con el que tiene un acuerdo temporal, y aunque nunca fue cruel ni me trató con desprecio, su frialdad era más efectiva que cualquier insulto, porque me recordaba todo el tiempo que yo había sido la que había creado esa barrera, y que si él estaba allí era porque yo lo había empujado a ese sitio. Una tarde de viernes, mientras estábamos en el salón viendo una película con las niñas, él se levantó de repente y me pidió que le acompañara a la cocina, sin dar explicaciones, y allí, sin rodeos, me dijo que había tomado una decisión, que después de pensarlo durante semanas había llegado a la conclusión de que no podía seguir en una relación donde ya no confiaba, que aunque yo intentara cambiar, aunque hiciera las cosas bien de ahora en adelante, él no podía forzarse a recuperar algo que se había roto de forma tan profunda, y que no quería quedarse por inercia ni por pena, que no quería vivir con una mujer a la que cada vez que miraba le venía a la cabeza otra imagen, otra escena, y que eso no era justo para ninguno de los dos. Le pregunté si eso significaba que se iba de casa y me dijo que no, que por ahora no tenía intención de desmontar la vida de nuestras hijas, que seguiríamos conviviendo pero ya no como pareja, que dormiría en otra habitación, que se ocuparía de sus cosas y de las niñas, pero que a partir de ese momento nuestra relación sentimental estaba terminada, y que cuando encontrara un piso adecuado y todo estuviera preparado, hablaríamos con ellas de forma conjunta, sin dramatismos, pero con honestidad, y le pregunté si no había posibilidad de pensarlo más, de ir poco a poco, de intentar algo diferente, pero me respondió que lo que necesitaba no era tiempo para perdonarme, sino distancia para no seguir cargando con una historia que le hacía daño cada día. Esa noche no dormí nada, me quedé en la cama sin saber si llorar o no, porque ya no era tristeza lo que sentía, era una mezcla de impotencia, vergüenza y también una extraña sensación de descanso, porque al menos ya no había dudas, ya no estaba esperando que él me mirara diferente, ni que me tocara el brazo por error, ni que me hiciera una pregunta que demostrara que aún quería saber algo de mí. Ya estaba claro que lo nuestro había terminado, no con gritos ni con insultos, sino con esa decisión firme que solo puede tomar alguien que ha llegado al límite de lo que está dispuesto a soportar. En los días siguientes empezamos a vivir como compañeros de piso que tienen un proyecto común, las niñas, sus horarios, sus comidas, sus estudios, sus pequeños conflictos diarios, y en ese aspecto Javier no falló nunca. Siempre fue presente, puntual, comprometido,
incluso más cariñoso con ellas de lo habitual, como si quisiera asegurarse de que la ruptura no les tocara, y en parte lo conseguía, porque ellas seguían sonriendo, seguían abrazándonos, seguían pidiendo que comiéramos todos juntos, y nosotros lo hacíamos, porque ninguno quería que ellas pagaran por nuestras decisiones, pero cada vez que terminábamos una comida o una actividad juntos, él se levantaba, recogía su plato y se iba a su habitación. Y yo me quedaba con la sensación de que todo lo que estábamos haciendo era solo para mantener una estructura que ya no sostenía en nada emocional. Una tarde me armé de valor y le pregunté si había alguien más, no porque pensara que él estaba haciendo lo mismo que yo había hecho antes, sino porque necesitaba saber si su decisión de alejarse tenía que ver con una nueva conexión, una nueva mujer, un nuevo vínculo, y su respuesta fue tan directa que me dejó descolocada. Me dijo que no había nadie, que ni siquiera tenía ganas de conocer a alguien, porque estaba demasiado ocupado reconstruyendo su propia identidad después de todo lo que había pasado, y que no quería volver a confiar en nadie hasta estar seguro de que podía mirar a alguien sin esperar una traición a cambio. Después de esa conversación no volví a preguntarle nada personal, me limité a ocuparme de lo que me tocaba, de las niñas, del trabajo, de la casa, y empecé a hacer pequeños cambios en mí, no para recuperarle, sino porque necesitaba sentir que al menos no todo estaba perdido, que podía reconstruirme aunque fuera sola, que podía aprender algo de todo esto, y poco a poco fui aceptando que el perdón no siempre viene con reconciliación, que a veces el castigo es que te dejen ir, no con odio, sino con indiferencia, y que la peor parte no es perder lo que tenías, sino darte cuenta de que no lo valoraste cuando aún podías hacerlo. La última conversación que tuvimos sobre nosotros ocurrió en la cocina, una noche cualquiera, cuando las niñas ya dormían y los platos estaban limpios. Fue él quien la inició, diciéndome que a pesar de todo no me deseaba nada malo, que no me odiaba, que entendía que los errores existen y que las personas no son una sola cosa, que él había amado a una versión de mí que tal vez ya no existía, y que aunque no podía volver a conectar con esa versión, no iba a permitir que el rencor le marcara el resto de su vida, y que me deseaba que pudiera encontrar una forma de vivir sin repetir ese mismo patrón, porque nadie se merece vivir en el engaño, ni como víctima ni como culpable. No lloré mientras lo decía, porque sus palabras no eran crueles, eran sinceras, directas, sin rencor, sin dramatismo, y eso dolía más que cualquier reproche, porque confirmaba que él había cerrado su ciclo, que ya no esperaba nada de mí, ni una disculpa más, ni una explicación, ni una promesa, y cuando me deseó buena suerte no lo hizo como quien se despide de una historia rota, sino como quien deja atrás algo que ya no tiene sentido seguir remendando. Hoy, semanas después, sigo viviendo en la misma casa, al menos de momento, en un ambiente funcional donde todo gira en torno a las niñas y a su bienestar, y aunque la convivencia es tranquila, ya no hay nosotros, solo dos adultos que se reparten las tareas y evitan cruzarse más de lo necesario, y desde que terminó todo he tenido tiempo de pensar, mucho, más de lo que me gustaría. Y lo único que saco en claro es que la traición no se mide solo por el acto en sí, sino por todo lo que destruye sin que te des cuenta, y que el precio no siempre es evidente al principio, pero llega, de forma lenta, concreta, irreversible. Aprendí que hay errores que no se arreglan, que no todas las disculpas abren puertas, y que a veces el mayor castigo no es que te odien, sino que dejen de mirarte como alguien importante. Y aunque ahora sé muchas cosas que antes ignoraba, nada de eso me consuela, porque entender no significa reparar, y a mí lo único que me queda ahora es seguir adelante con esa versión de mí que nació de todo esto, una versión que tal vez algún día se parezca a alguien de quien no me avergüence.